Muy buenos días, que la paz más profunda en el nombre del Cristo, de esa paz que en Él mora, en su infinita perfección y misericordia, y la del Padre, sea con todos vosotros, en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que vuestra vida sea plena y libre. Amén. En esta mañana que transcurre hoy, domingo 20 de febrero, vamos a compartir con la audiencia un programa más de Superando Nuestros Límites, el 204. Ciertamente es de gozo y dicha ante este servidor estar nuevamente compartiendo con ustedes el conocimiento crístico, solar, logoico, que nos permite acceder a la luz, lograr la iluminación y en ella ser partícipe de la luz con todo su esplendor e inmanencia. La luz es Dios, Dios es luz, y así está dicho por nuestro Salvador y por todos los seres que se han cristificado, es decir, que han encarnado la luz o la han cristalizado. Nosotros somos semillas de luz y cada uno de ustedes, mi caro hermano, es para mí un sol de un futuro amanecer en vuestro espíritu. Ciertamente debemos reflexionar una vez más sobre nuestra vida, sobre cómo nos relacionamos con ella en sí. Es decir, cómo están nuestros estados internos con respecto a esas vivencias que constituyen el mundo exterior en apariencia y está constituido por esas impresiones y representaciones y vivencias, repito, que devienen de este mundo fenoménico y multidimensional que llamamos muy popularmente eventos, circunstancias, acontecimientos, interacciones. Entonces vemos que la vida en sí es una multiplicidad muy dinámica, muy compleja, pero al mismo tiempo sencilla. Es compleja porque nuestra psicología, en el estado de caos en que se encuentra, en ese estado equivocado, no la percibe en forma íntegra. Es allí la diferencia con un hombre verdadero y con un Cristo viviente, o con un logo, o con un kabir, o con un ángel, etc. Que ellos sí la perciben en la medida en que hayan perfeccionado esa psique o ese estado psicológico. Esto es necesario comprenderlo porque, en síntesis, nuestra vida estaría constituida, resumiendo esa multiplicidad de recepción y de proyección, como respuesta nosotros a ello, a esa vida, dijéramos, en un estado interior y un evento exterior. Si nosotros en nuestra historia, hablando con alguien, le contamos solamente fechas, acontecimientos, descripciones narrativas, tiempos, etc., condiciones, pero no describimos nuestro estado interior en ese caso, que es inherente a cada evento, a cada instante, nuestro relato está falseado. Y así se convierte en una fantasía, se convierte en un desecho de la memoria. Y así vivimos nosotros, en un estado interior totalmente equivocado. Si tenemos un estado equivocado interior, tenemos una vida equivocada y nos relacionamos con ella equivocadamente y por eso sumamos fracaso tras fracaso. A tal punto en que cada uno se encuentra y a tal punto de cómo se encuentra la sociedad y la humanidad en general. Mucho ha acontecido desde que se inició la vida. Pero ella cuando comienza
en una edad, dijéramos, de primavera, de oro, donde no existe ni lo mío ni lo tuyo, donde reina la felicidad sin límite, la paz inagotable. Pero allí existen niveles y niveles de ser, pero todos esos niveles están en armonía, en plenitud, en funcionalidad perfecta. Y como tal, no hay conflicto, no hay, dijéramos, interferencia o distorsión con la vida pristina, pura y perfecta que emana de nuestro Creador, del Logos, del gran arquitecto del universo o de Dios, o como queramos llamarlo. Pero allí el fluir de la vida llega hasta la humanidad. Es decir, no ha existido el yo en ese nivel, todavía no existe, todavía no ha emergido de la creación, pero pasa el tiempo y avanza la Tierra en su viaje inalterable por el sistema solar, por el cosmos infinito, que son viajes inherentes y complejos multidimensionales al mismo tiempo, y progresa la vida. Entonces ya queda aquella edad resplandeciente que nosotros tuvimos, se opaca un poco y ya no es de oro, ya es de plata. Es decir, comienzan a aparecer vestigios y neblina en la vida universal. En este caso concreto, la humanidad se desarrolla en cultura y en civilizaciones, aún dentro del seno de lo divinal, interactuando con ella. Y en ese principio de este segundo periodo, que estamos llamando en este caso edad de plata, pero estoy hablando socialmente, psicosocialmente, no estoy hablando cosmogénicamente ni antropogenéticamente, no. En este caso, entonces la civilización, en ese principio de esta segunda edad, psicosocialmente, en interrelación, todavía no ha desarrollado el ego, aunque en los finales de este periodo, dijéramos así, comienza a surgir el yo. Entonces, cuando aparece el yo, el ego, aparece una distorsión, aparece un reflejo que sesga la creación y la vida, aunque sigue fluyendo de lo divinal en forma perfecta hacia la humanidad, no llega a los cuerpos físicos de esa humanidad totalmente pura y perfecta y lúcida, porque es interferida, es distorsionada en esa emanación, en ese devenir, en esos centros receptivos por el ego. Entonces aquí empieza la mecanicidad, aquí empieza el automatismo, aquí empieza lo mío y lo tuyo, aquí empieza el egoísmo, aquí empieza, dijéramos, las diferenciaciones, las mentiras, el engaño, los crímenes, a medida que el ego se va desarrollando. Entonces, dijéramos en este caso que el ego, en una edad de oro, no existe todavía. Y como aún no existe, es obvio que el ego no es. Es decir, no es el ser. Y podemos detectar, inferir, colegir, a través de una analogía profunda en la ciencia pura, de que el ego realmente no contiene la vida, sino que él es un nudo en la vida. Él es el resultado de un error en la vida, en el devenir del tiempo.
en la progresión del dinamismo revelador de Dios en su creación. Es decir, es producto de la mecanicidad, pero no es producto de la creación. Por eso el ego no puede tener un alter ego o el ego pueda ser divino. No, porque su origen es el error. Ahora bien, ¿cuándo surge este error? Este error surge cuando está feneciendo o finalizando esa edad de plata psicosocial. Repito, no la edad de plata cosmogénica, no, sino psicosocial. Estoy hablando de la idiosincrasia psicológica de esa humanidad o de esas civilizaciones que nos precedieron en el curso de los siglos, de donde fue originado el ego y que éramos nosotros mismos mayormente. Claro, dependiendo de las leyes del karma, del destino o de la vida de Dios, que también se conocen como otras adicionales, como las leyes del retorno, las leyes de recurrencia y las leyes de la espiral de la vida. Todo esto es interesante porque rigen la vida nuestra, porque esas leyes rigen al hombre verdadero y rigen al animal intelectual. Eso es distinto. Debemos comprender esto. Ahora bien, ¿cuál es el error de Dios? ¿Cuál es el error de la naturaleza? ¿Cuál es el error? ¿Por qué surgió el ego? Porque si el ego es el resultado del error, está también claro que él viene a la existencia o emerge de la creación como efecto de una causa o como consecuencia de una acción. Y esa causa y ese efecto es una inteligencia primaria de directriz del universo. Es decir, es Dios en una parte, porque Dios es multiplicidad y unidad perfecta. Entonces, uno de los administradores, dijéramos así, de la vida de Dios, uno de los ángeles y arcángeles de Dios, se equivocó y realizó una acción cósmica y planetaria cuyas consecuencias nefastas, dolorosas y terribles fue el ego. Es decir, la semilla del ego emerge por errores. En ese sentido, se podría pensar que nosotros estamos limpios al respecto como humanidad, pero no es así. Porque resulta que en la perfección de Dios, así como no se mueve una hoja por su voluntad, toda mecanicidad, todo automatismo, toda imperfección está intrínsecamente en la mente pura y perfecta del Creador. Es decir, para Dios no hay blanco ni negro, ni noche ni día, ni sueño ni trabajo, ni alegría ni tristeza, ni bueno ni malo, sino que Él es consciente y perfecto absolutamente. Dentro de ese contexto, una de sus partes no desarrolladas en este universo, en este sistema solar de Oort concretamente, realiza una acción para resolver la economía planetaria. Y en esa resolución, él toma una decisión. Y esa decisión fue estabilizar la corteza geológica de la Tierra para que el desasosiego del fuego planetario se estabilizara, se normalizara y nosotros lo que vivimos actualmente sobre la Tierra pudiéramos estar viviendo. Porque si en esos momentos no se estabilizaba la corteza de la Tierra, entonces vendría una catástrofe y hasta ahí llegaba la evolución terrestre. Estoy hablando ya en este caso del periodo terrestre en el cual nos encontramos y aquí sí estoy hablando de cosmogénesis y de antropogénesis.
Y esto es muy interesante, porque resulta ser que lo que estoy comentando no deviene de mí. Lo estoy compartiendo con ustedes porque hasta cierto punto lo he comprendido, gracias a Dios, y lo comparto con ustedes. Es un tesoro de los misterios antiguos. Es una joya resplandeciente de la sabiduría universal y de la ciencia pura. Y es un arcano del anfiteatro de la ciencia cósmica, que tiene tradición en ciertos libros sagrados extraordinarios y maravillosos. Y que también está escrito en las memorias akáshicas de la naturaleza o en los recuerdos del gran creador proyectada en las dimensiones superiores de la naturaleza, como la quinta y la sexta dimensión. Y esto es algo maravilloso, extraordinario. Ahora bien, detallando el asunto, nosotros sufrimos mucho por el ego, por el yo. Eso es una tragedia humana. Sin embargo, el Logos creador, el Padre de toda paternidad,